Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un tiempo más de estar juntos, aprendiendo la palabra, meditando en ella y reflexionando. Dios siempre nos anima en su palabra a poder estar meditando en ella y ponerla por obra, es decir, practicar, ¿verdad? En términos más sencillos, ¿verdad? Que todo el mundo entendemos y que nos podemos identificar más. La importancia es que nosotros conozcamos la palabra, pero la practiquemos, ¿sí? No solamente seamos oidores, y a veces no solamente nos quedamos en ser oidores, sino que caemos en ser oidores olvidadizos. Necesitamos retener la palabra en nuestro corazón, y de la manera en que se retiene es practicar. Hoy vamos a continuar con el Sermón del Monte. Estuvimos por semanas estudiando las bienaventuranzas y vamos a continuar en este capítulo 5 de Mateo. Les recuerdo que el Sermón del Monte abarca en el libro de Mateo 3 capítulos, 5, 6 y 7, y determina en esta enseñanza completa que Jesús dio en ese tiempo a sus discípulos y a todas aquellas personas que se volvieron sus discípulos en ese instante, ¿verdad? Porque estaban escuchando y la idea, ¿verdad? Bueno, no tanto la idea, sino que la palabra discípulo es aquel que hace lo que le es enseñado por su maestro, pero enseñado de una manera con instrucciones, pero viendo en la práctica lo que su maestro hace, ¿no? Entonces, el Sermón del Monte habla sobre el carácter del cristiano. Yo en algún momento decía que si nosotros nos hiciéramos solamente en nuestra vida, practicáramos estos 3 capítulos, ya lo haríamos, ¿verdad? Está concretado aquí en la vida de un creyente, ¿verdad? El carácter, el cómo poder llegar a tener esa plenitud en Dios, haciendo esas prácticas que aprendimos en las bienaventuranzas y cada una de las promesas que hay para ella. Y hoy vamos a dar un tema que es pequeño, pero creo que es muy pequeño por la cantidad de versículos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de estudiarlos un poquito a conciencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y propiamente vamos a empezar o continuar con el Sermón del Monte, pero con otra parte de él, ¿verdad? Ya habiendo mencionado lo de las bienaventuranzas. Si tú no las has escuchado, puedes ir a nuestro canal de YouTube y ahí están, ¿verdad? Cada una de ellas. Y próximamente también va a estar en las plataformas de podcasts. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 13, de esta parte que les dije, es un solo versículo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces aquí, ¿verdad? Es algo que nosotros tal vez ya hemos escuchado mucho. Muchos sabemos que Jesús nos llama a nosotros que somos sal de la tierra. Y aquí está marcando identidad, si te das cuenta, ¿verdad? Desde el inicio de este versículo se marca nuestra identidad en la tierra, ¿verdad? No nos está hablando de lo que vamos a hacer nosotros cuando vengamos con Jesús a reinar, ¿verdad? No nos está hablando de nuestra eternidad en el cielo, sino está diciendo en el aquí y en el ahora, que es una de las características de los discípulos de Jesús,
¿verdad? De las personas que seguimos a Jesús, ¿verdad? Que lo hemos aceptado en nuestro corazón y hemos decidido entregar el control de nuestra vida, así como lo dice la primera bienaventuranza, ¿verdad? Sobre los pobres de espíritu, que son aquellos hijos de Dios que dependen al 100% de Él. Entonces, en el momento de nosotros ser ese tipo de hijos de Dios, de esos creyentes, de esos discípulos de Jesús, ahí empieza nuestra identidad, ¿verdad? Bueno, parte de ella. Jesús dice, son la sal de la tierra. Entonces es algo, una función que nosotros tenemos, como les comenté, en el aquí y en el ahora. No está hablando en futuro, no está hablando que seremos sal. Dice que somos sal, ¿verdad? Y como siempre, Jesús utiliza en sus enseñanzas cosas del día a día, comunes y corrientes, para que a cada uno de nosotros, porque no nada más era para aquel tiempo, sino para que ahorita, para nosotros sea más fácil entender la palabra, las enseñanzas, porque Jesús enseñó de la vida práctica, porque es lo que tú y yo vivimos, o sea, tú y yo vivimos en esta tierra, ¿verdad? No pasamos todo el día nosotros orando, ¿verdad? Ni leyendo la palabra las 24 horas del día, pero tenemos identidad en Él, ¿verdad? Por eso para Él fue tan importante esta enseñanza, esta parte de la enseñanza del Sermón del Monte. Y aquí está hablando de un ingrediente que es muy común, que ha existido desde que existe el mar y existe también en minas de sal. Entonces es algo que todo ser humano, en el momento de la historia que lo quieras poner, ha tenido y hemos tenido y tenemos y tendremos contacto con este ingrediente que es la sal. Y la sal, Jesús la puso como ejemplo para, como te digo, darnos a conocer esas características que marcan nuestra identidad en Él, ¿no? Entonces, ¿por qué la sal, verdad? La sal, como te digo, es un ingrediente, un mineral que siempre ha existido, que para muchas culturas ha sido muy importante. ¿Y quién no tiene un salero en su casa? ¿Verdad? ¿Quién no tiene a lo mejor ni tan siquiera salero, la bolsita con la sal ahí? Pero en la antigüedad era usada también como parte, en la cultura romana, era usada como parte de la paga a los soldados, ¿no? O sea, porque por eso viene la palabra salario, viene de sal, ¿verdad? Entonces, parte de lo como les pagaban a los soldados y también en otras funciones de otro tipo de personas, era que les pagaban con no toda la totalidad de su paga, sino que una parte del salario, ¿verdad?, era pagada con sal, ¿no? Porque era un elemento de mucho valor, ¿verdad? Entonces, como te digo, o sea, en el mar ahorita, en los trillones de toneladas que hay de agua, ¿verdad? Está llena de sal. Entonces, tú sabes todo lo que cubre el mar a la tierra. Entonces, por eso Jesús escoge este elemento, escoge este ingrediente para decirnos que nosotros somos sal. Y la sal pues tiene características, ¿verdad? Y una de ellas que la tenemos tan presente nosotros es que la sal pues da sazón. Yo en lo particular, a mí no me gustan los huevos sin sal. A veces se me pasa la mano con la sal. Sí, soy muy sincera. Pero nunca me comería, bueno, no, nunca se debe decir nunca, ¿verdad? Porque uno no sabe. Pero difícilmente me comería un huevo sin sal. O sea, no, y se me hace así algo como que no me agradaría, ¿verdad? Entonces, todos nosotros usamos la sal, porque la sal produce que maximiza los sabores, ¿verdad? También de la comida,
la hace más rica, apetecible, deliciosa, ¿verdad? Siempre y cuando, como te digo, que no se nos pase, ¿verdad? Porque entonces ahí sí vamos a decir, ay, esta salmuera no me la puedo ni comer. Entonces, al decir Jesús que sus discípulos, que todo aquel que le íbamos a seguir, que todo aquel que vamos a entregarle nuestro corazón a Él, ¿verdad? Y vamos a vivir una vida caminando detrás de Jesús, siguiéndolo a Él como nuestro Maestro, somos sal. Somos esas personas que ¿verdad? Que donde quiera que nos paremos podamos producir en las personas agrado. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que seamos personas que las demás, ¿verdad? Que los demás quieran estar con nosotros. Que donde nosotros estemos, y estoy hablando en todo tus medios de desarrollo, pues, o sea, en tu casa, en el trabajo, en tu vecindario, en donde quiera que nosotros caminemos y nos paremos, ¿sí? Nuestra identidad de ser esos discípulos de Jesús, ¿verdad? Es que más bien como empecemos a verlo como un sinónimo, ¿sí? Que un cristiano necesariamente, ¿sí? Tiene que producir ese agrado. Tiene que por ser, es que lo que a veces no entendemos es que somos, ¿verdad? No seremos, somos esa sal. Pero miren, aquí les voy a explicar algo muy interesante y que tiene que ver con el total del versículo. Y me voy a regresar un poquito en ello, ¿no? Dice que, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Dice, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal, si se mezcla con otros minerales, pierde ese sabor, pierde esa cualidad. Entonces, en aquellos momentos que Jesús estaba enseñando esto ahí a la orilla de este monte, ¿verdad? Ahí en las laderas del monte, en esos territorios, la sal cuando se mezclaba con otros minerales y dejaba de tener ese agrado, la tiraban en la calle. Y pues servía como un tipo, digamos, imagínense, como un tipo de pavimento, ¿no? Entonces por eso dice que no sirve para nada más que para estar echada afuera, o sea, en la calle, y ser hollada por los hombres, o sea, pisoteada, pues, o sea, ese formaba parte de la calle, pues, ¿no? Entonces, por eso dice este versículo, da esta información, ¿verdad? Jesús lo expresa así, porque para esta cultura sabían ellos que si la sal ellos los mezclaban con otros minerales, iba a perder sus propiedades, entonces ya no servía para nada. ¿Sí? Porque, pues, a ver, díganme ustedes, si la sal no tiene sabor, pues entonces no va a cumplir su función. Y ahorita les voy a explicar algo muy interesante en relación a esto que tiene que ver con nosotros como ser esos discípulos de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, ya tu idea, el cerebral, ¿verdad? Ya vayamos más profundo y en lugar de vernos nada más como a lo mejor con esa idea que somos una sal, ¿verdad? Que nos imaginamos una bolsita con sal o una salinera, ¿verdad? Un lugar donde hay mucha producción de sal, es que es el Hijo de Dios. Somos tú y yo. Somos. No seremos. Entonces, retomando lo que te estaba diciendo hace unos momentos, si tú y yo seguimos a Jesús, si tú y yo somos obedientes a sus enseñanzas, practicamos lo que Él nos enseña, nosotros somos hijos de Él. Entonces, por ser sus hijos, nosotros provocamos en las personas alegría,
nosotros provocamos en las personas agrado, ¿no? Entonces, pongámonos a meditar que si eso no está sucediendo, entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y ver si realmente no estamos nosotros con esa identidad formándose en nuestra vida. Nos podemos justificar diciendo, ay, es que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Dice un dicho. Pero aquí Jesús está enseñando. En esta parte de la palabra que te digo, que está hablando de nuestra identidad. En todo esto del Sermón del Monte, que apenas vamos casi, no terminamos ni tan siquiera el primer capítulo, y todo ya lo que hemos aprendido, ¿verdad? En estos meses. Entonces, una de las características de la sal es que da sabor, ¿sí? ¿Qué tanto sabor damos nosotros en nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a vecinos, compañeros de trabajo? O somos más bien esas personas que nos sacan la vuelta, que en lugar de ser sal, ¿verdad? Somos un cítrico. Otra de las cosas que la sal hace es que preserva. Cuando a veces uno dice en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero hay todavía comunidades donde la luz no hay luz, ¿verdad? Muchos de los alimentos, por ejemplo, la carne, los pescados, ¿verdad? Son preservados con sal, porque evita la que se corrompa, ¿verdad? Que se eche a perder. Entonces, esta es otra característica de la sal. Esta es otra característica nuestra, que somos conservadores. Qué interesante, ¿verdad? Que nosotros conservamos el ambiente de nuestro hogar. Y te voy a decir algo, todo esto es un reto, porque a veces cuando realmente nos vemos en nuestro día a día, decimos, ay, caray, en lugar de conservar, soy de las que echa a perder, ¿verdad? Con la manera de hablar, que no es sazonada con sal, porque también hay un versículo que dice que nuestro hablar debe de ser sazonado con sal. Entonces, para presentar defensa, dice, con cualquiera que nos la pida. Entonces, conservamos, somos esas personas, tú y yo, que conserva esos buenos ambientes en el hogar, esos buenos ambientes en el trabajo. ¿O eres de esas personas que les encanta el chisme, el juicio, el maltrato, o como hablábamos al principio, las malas palabras, ¿verdad? Las groserías, el doble sentido, ¿no? Entonces, ¿qué dices tú? Pues ahí no están conservando nada, porque estamos hablando de santidad, de hacer las cosas más conforme al corazón de Dios. Pero recuerda, no tiene tanto que ver el ser sal con lo que hacemos, sino con lo que somos. Y eso que somos va a producir lo que hacemos. A veces nos preocupamos mucho por hacer y no por ser. Y en esta parte de la palabra tiene que ver con lo que somos. Y como consecuencia, hacemos las cosas adecuadas, ¿verdad? Conservar, ¿no? Si hay un buen ambiente en tu casa, ¿verdad? En tu familia, es porque tú conservas, ¿sí? Cada una de las personas que conforman tu familia, que son discípulos de Jesús, hacen esa propiedad, ¿verdad? De mantener una buena atmósfera, de mantener un buen ambiente, de mantener ese que confortable, que tu hogar pueda ser un lugar así, eso, un hogar. Porque en la palabra casa tenemos todos, ¿verdad? Que todos tenemos casa, propia o rentada. Pero todos tenemos casa. Pero ¿tenemos un hogar?
que es la diferencia. Un hogar es un lugar cálido, confortable, ¿verdad? Que todo el mundo quiera llegar a ese hogar y decir, ay, es que ya estoy aquí, porque es cálido, porque es confortable. Que tus hijos anhelen llegar a tu hogar, ¿verdad? Y no decir, ya voy a llegar a la casa, porque entonces llegan a la casa, ¿verdad? Voy a llegar a la casa y a ver con qué me sale mi mamá, y a ver qué dice mi papá, o los casados, ¿verdad? Y a ver qué dice la mujer. Ahí, o la mujer, ya va a venir este hombre, ¿verdad? Ahí no nos estamos comportando como sal. Ahí no estamos manifestando esa propiedad de conservar. ¿Qué otra cosa produce la sal? Sed. ¿Verdad que la sal, a veces cuando se nos pasa la manito, ¿verdad? La mano, perdón, nos produce sed. Nos produce esa necesidad de tomar agua. Entonces, ¿verdad? Nosotros somos esa sal a las personas. Esa sal que las personas cuando conversan con nosotros les dé más ganas de estar conversando, ¿verdad? Les dé sed. Pero sed de Dios, o sea, sed de la palabra, sed de querer estar con nosotros porque les aportamos, ¿verdad? Les aportamos ese sabor, les conservamos en el sentido también de que a veces las personas están pasando por temporadas difíciles, ¿verdad?, en su vida, y que puedan decir, ay, no, es que yo cuando platico con María Eugenia, ¿verdad?, siento como que todo va a ir mejor, ¿verdad? Por lo que el que está hablando ella no son cosas positivas, sino que les está hablando la verdad de Dios, ¿verdad? Que todo en el Señor, todo sucede para bien, aunque a veces no lo entendamos, ¿verdad? En esos procesos. Pero que la gente diga, yo me gusta conversar, me gusta estar. Incluso a veces que no tan, que a veces esa sed sea no solamente por la conversada, sino por disfrutarnos aún por estar, ¿verdad? Que digas tú, a veces los matrimonios son unos de que no dices tú, pues no hablamos mucho, ¿verdad? Bueno, no es en mi caso, ¿verdad? No es en el caso de mi esposo y conmigo, ¿verdad? Porque él es muy conversador y pues yo, pues ¿para qué les platico? ¿Verdad? Entonces, pero que aún en los silencios, cuando somos sal, ¿verdad? Aún esos silencios en la pareja, con los hijos, ¿verdad? Producen un alivio, ¿verdad? Porque es otra de las características de la sal. La sal sana, ¿verdad? ¿Quién no se ha golpeado que le dicen, ¿sabes qué? Meta el agua caliente con sal, ¿verdad? Trae un leñero uno, no sé cómo le digan en tu país, y luego me dicen las que están ahorita conectadas, ¿verdad? Luego me instruyen más tardecito. Cuando se hacen esos uñeros, ¿verdad? Que uno mete en agua caliente con sal y la infección se quita, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Es tan terapéutica la sal que a veces hay sales pues terapéuticas, ¿no? Que a la gente le dice, métete una bañera con agua caliente y sales, ¿verdad? O sea, sales de ponerles y te metes y te relajas. Es terapéutica la sal, es sanadora. Entonces, ve las características de nosotros, tuyas. Así eres, no vas a ser, pero ten cuidado, tengamos cuidado de no dejar o no propiciar nosotros que la sal deje de tener sus características. Porque la sal pura es la que tiene estas características, pero si se mezcla con otros minerales y la contamina, ella deja de tener sabor y ya no hay manera de que se salga, ¿verdad? Que tenga esas propiedades. Entonces, por eso nosotros también nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos podemos perder esas propiedades cuando
empezamos a llamarle a lo malo bueno y nos empezamos a mezclar. Decimos, bueno, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? Y ahorita más que todo lo que es la inclusión, ¿verdad? Y no quiero que malentiendan este término, ¿verdad? De la inclusión. Claro, Dios nos ama a todos, ¿verdad? Absolutamente todos. Los que caminamos en santidad y a los que no se camina en santidad. Dios nos ama absolutamente a todos. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de amar a todas las personas. Pero eso no significa que Dios esté de acuerdo con el pecado, ¿verdad? Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a aprender a amar a las personas, aunque estemos en desacuerdo con las decisiones que ellos tomen, ¿verdad? Pero jamás decirle lo que es malo, bueno, ¿verdad? Porque eso sí no. Lo que es, ¿verdad? Y la palabra es muy clara en lo que dice que son las obras de la carne, ¿verdad? Y también de lo que es pecado. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos tener ese peligro de perder las propiedades de la sal, de nuestra identidad? Cuando nosotros empezamos a mezclar, ¿verdad? Esa situación tan delicadita, tan delgadita, de decir, bueno, pues no, o sea, ¿para qué vamos a ser tan exagerados? ¿Verdad? ¿Qué tiene? No importa, ¿verdad? Ahí nosotros nos empezamos como a mezclar con otros. No estoy hablando de relaciones, ¿verdad? Creo que sí están como entendiendo el punto, ¿verdad? Y oro que el Espíritu Santo lo pueda afirmar así en cada corazón. Sino en el hecho, como les digo, no decirle a lo malo bueno. Sí. Y no empezarnos a dormirnos en nuestros laureles para que después perdamos nuestras propiedades. Y que ya después no sirvamos para nada. Qué fuerte, ¿verdad? Porque así es la palabra, yo no lo digo, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios, Jesús aquí en esta parte, en este versículo, es solamente un versículo, donde Él está dando esta enseñanza de esta identidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Él, ¿verdad? Somos sal. Personas que donde quiera que nosotros estemos, podamos ser agradables a los demás, darle buen sabor, que la gente disfrute estar con nosotros, ¿verdad? No nos dice que somos dulces, no nos dice que somos azúcar, ¿verdad? No, aquí no dice que somos azúcar, ¿verdad? Dice que somos sal. A veces una palabra de ánimo, de confrontación, ¿verdad? De desacuerdo, porque hay que estar en acuerdo de estar en desacuerdo, ¿no? Pero con una palabra sazonada, ¿verdad? Con sal, que con una palabra de sabiduría, ¿no? Podamos hablar. No estoy hablando que jajaja, jijiji, que no. Aún en momentos que tengamos que ser personas de poner límites, por ejemplo, que hay muchas mamás, ¿verdad? Y pues también seguramente nos están escuchando papás, ¿verdad? Pero de poner límites. No estoy hablando de ser azúcar, sino de ser sal, ¿verdad? Que preserva un buen ambiente espiritual en los hogares, ¿verdad? O sea, no nomás es como, mi compa, no, es la sal, ¿verdad? Acuérdense, preserva de que no se echen a perder, ¿sí? Y aquí estamos hablando de que no se echen a perder ambientes por dejar de poner límites a los hijos. A veces la gente se confunde mucho de que, quiero ser amigo de mis hijos.
pues tus hijos deben de tener la confianza de platicarte, pues son sus papás. Pero un papá nunca va a ser amigo. Para eso están los amigos, ¿verdad? La palabra es muy clara. Tú ves en la Biblia y ves todos los roles sociales. No ves nomás como que dice que el padre es amigo, ¿no? El padre es padre, ¿sí? Aún, fíjate, en la relación con Dios está Dios Padre. Está nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Y está nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Son roles diferentes, siendo el mismo Dios. Pero está el Padre, amoroso, bueno, protector, proveedor, ¿verdad? Que da, que se da. Sí. Está el Hijo, que es nuestro hermano mayor, Jesús. Y está el Espíritu Santo. Entonces, como sal que somos, ¿verdad? También para preservar nuestro ambiente, a nuestros hijos, a nuestro, ¿verdad? A nuestro hogar, tenemos que también fungir como esa sal. Terapéuticos, como les decía. Entonces, miren, damos sabor. Conservamos. Porque somos, o sea, no es que somos eso. Somos sabor. Conservamos los ambientes, somos terapéuticos. Entonces, esos somos, muchachos, hermanos, esos somos, sal de la tierra, aquí en la tierra, en tu hogar, en tu trabajo, en tu vecindario, donde quiera que estés parado, el rol que estés fungiendo en cualquier momento de tu vida. Y por eso es el reto, ¿verdad? O sea, de decir, Padre de la gloria, ¿verdad? ¿Qué tanto estoy sazonando, Señor? ¿Qué tanto estoy preservando? ¿Qué tanto soy terapéutico? O sea, de esos que doy esas características de alivio en las personas. ¿Qué tanto me estoy cuidando en esa santidad para no mezclarme y yo perder mi sabor, mi función? Y como te dije hace rato, no estoy hablando de que no nos relacionemos con las personas. Es que aún relacionándonos, no perdamos la identidad. Nuestra identidad en Dios. Entonces, ¿verdad? Como que abarca mucho el ser sal. ¿Verdad? Abarca, o sea, y es algo que somos, que Dios, Jesús así nos llama. Y usó un elemento. Usó algo tan común y corriente, bueno, más común mejor, ¿verdad? Que es muy usado a través de la historia y seguirá siendo usado para que todos entendamos que somos sal de la tierra. Amén. Bueno, espero que esta pequeña reflexión pues impacte nuestra vida, impacte nuestro corazón y nos haga ser cuidadosos. ¿Verdad? Cuidadosos de vivir en esa identidad que Jesús ya nos dio. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima transmisión, ¿verdad? Seguiremos estudiando, reflexionando en estos pequeños tiempos sobre lo más grande que hay en la tierra, la palabra de Dios. Muchas bendiciones. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.